Valencia a este primer evento de presentación del Círculo de Podemos de Tarazona de la Mancha. Hoy tenemos una enorme suerte y es una gran satisfacción tener aquí como invitados a los ponentes que han tenido la buena calidad de asistir, Gregorio, David y María. Espero que con sus charlas pues arrojen algo de luz y sean capaces de crear un poco de conciencia, que es quizá lo que viene faltando en la sociedad en estos días. Bueno, antes de presentarlos y tal, sí que me gustaría comentar algo, lo hemos estado hablando aquí en el círculo, y es una pregunta que a lo mejor algunos os habéis hecho en algún momento: ¿por qué un círculo de Podemos aquí en Tarazona? Bueno, sin extendernos mucho, la respuesta básicamente es por el olor a podrido que hay en la sociedad hoy en día, por el olor a podrido que nos da cada vez que encendemos el televisor, cada vez que abrimos un periódico de estos que ponen en los bares, que los dan regalados porque nadie los quiere comprar, pero aún así los leemos, o cada vez que escuchamos algún tertuliano en la radio. El olor a podrido que sentimos cada vez que un amigo, un familiar, un cliente nos tiene que hablar de su situación económica. El olor a podrido que venimos sintiendo ya muchos años, algunos toda nuestra vida, cada vez que tenemos que ir a un colegio electoral, coger una papeleta, meterla en una urna, sabiendo que la gente que estamos votando no tiene intención ninguna de mirar por nuestros intereses. Y por qué no decirlo, el olor a podrido que mucha gente que ha militado o está militando en partidos tradicionales viene sintiendo cuando se dan cuenta de que al entrar en esas organizaciones los puestos clave están ya asignados, hay una especie de vanguardia inamovible, parece a veces de tener cargos vitalicios, y que cualquier iniciativa de las bases de los militantes tiene que pasar una serie de filtros que es muy difícil que al final acaben plasmadas en los programas electorales que esos partidos sacan. Y si las plasman, sencillamente es que no tienen intención de llevarlas a cabo. Entonces, bueno, hay una situación social de miedo, de fragmentación. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como islas en el océano o como oasis en mitad del desierto, sin darnos cuenta que a 3 metros debajo de nuestros culos teníamos a gente sentadas en los mismos sofás, viendo los mismos programas de televisión y sintiendo exactamente lo mismo. Pero luego los cruzamos en el ascensor y no hablamos con ellos, no hablamos del tiempo, hablamos de cualquier tontería, pero de política no. No vaya a ser que yo sea de izquierda y él de derechas, o yo de derechas y él de izquierda y me vaya a sentar mal. Entonces, bueno, eso ha creado un síndrome de resignación en la sociedad que nos lo han provocado estos mismos que nos han robado, que nos han secuestrado nuestra democracia. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues ante esto lo primero es dejar de engañarnos a nosotros mismos. Quienes nos han traído hasta aquí no nos van a sacar de esta situación. No solo porque no tienen la voluntad, es que tampoco tienen la capacidad, es que están totalmente vendidos. Aún seguimos viendo cómo los partidos tradicionales nos vienen a hablar como si fuésemos niños, diciéndonos que, bueno, que estemos tranquilos, que en nuestra vida nos dediquemos a preocuparnos del fútbol, del baloncesto, de los toros, de Belén Esteban o de lo que pasa en la casa de Gran Hermano. Pero que de los temas importantes, estos que nos hacen pensar, nosotros que tenemos vidas tan duras, mejor no nos preocupemos, mejor no hablar de educación, mejor no formarnos sobre la sanidad, porque bueno, si lo dejamos a ellos nos va a ir mejor, así que con preocuparnos de votarles cada 4 años es suficiente. Nos siguen diciendo eso, nos siguen tratando así. Bueno, lamentablemente lo que... Lamentablemente lo que tenemos que asumir es que esta crisis es una crisis perenne. Esto no es algo que vaya a pasar. Esto es algo que ha venido para quedarse. De hecho, no es un hecho coyuntural de unos años, una crisis que vaya a durar un tiempo y luego se pasa. No es cierto. Esto ya es un cambio de sistema social. Hemos cambiado de un sistema de bienestar a otra clase de sistema, donde cada vez tenemos una peor calidad de vida, donde venimos perdiendo y vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, y lo más triste de todo, donde hemos precarizado una cosa que es fundamental, que es el desarrollo educativo de los niños. O sea, los niños de hoy van a tener una peor calidad de vida que los jóvenes de hoy. Y los jóvenes de hoy ya, en gran parte, venimos teniendo
una vida peor de las que han tenido nuestros padres, quizá no en los medios, quizá no en la tecnología, pero sí en las oportunidades y en la calidad de esas oportunidades. Tenemos menos oportunidades y también tenemos peor calidad en esas oportunidades. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante esto? Porque la solución que se nos plantea es una solución de dogmas. Es una solución de dogmas neoliberales que simplemente nos dicen que hay que seguir en ruta porque hay unos libros económicos escritos que dicen que tenemos que seguir un determinado camino. Y eso realmente no es así. Esa actitud de seguir la economía como si fuera dogmática nos ha traído a esta situación. Y sin embargo, nos siguen diciendo que hay que seguir por ese mismo camino. Eso no es una solución. Ha llegado el momento de que la gente realmente empiece a tomar conciencia de lo que cuesta ser ciudadano, de la responsabilidad que constituye ser ciudadano y que empecemos a organizarnos. Que empecemos a luchar contra esa política de crear miedo, contra esa política de crear a individuos que viven solos, que se sienten solos, que no se dan cuenta que la gente que hay a su alrededor es exactamente igual y que tiene las mismas preocupaciones. Entonces, tenemos el deber de construir espacios de unidad popular. Espacios de unidad popular con el trabajo y con la participación de todos. En ese sentido deben ser espacios que sean horizontales, que no haya gente que mande unos sobre otros, espacios que sean plurales, con ideologías de todas las vertientes, con libres pensadores, con gente que tenga su propia ideología, pero de todos lados. Y tienen que ser espacios abiertos, donde la gente no tenga miedo a participar, donde no haya por qué ir a todas las asambleas todas las semanas, pero si en una se quiere ir, que la gente tenga la libertad de poder ir y de poder opinar, aunque luego se tire 3 meses sin aparecer. Lo importante es que la gente participe. Entonces, por eso hemos creado el Círculo de Podemos y lo que queremos es invitaros a todos a participar, a asistir a las asambleas en el momento en que consideréis que es oportuno, no tener miedo, en participar, dar vuestra opinión y juntos vamos a intentar crear un cambio real que nos saque al país de esta situación porque esto es una vergüenza. ¿Vale? Bueno, pues ahora paso a presentar a los ponentes. En primer lugar presentaré a Gregorio. Ahora es cuando se me van los apellidos y mira que he intentado memorizar. López Sanz. Vale. Bueno, Gregorio es natural de Casas Ibáñez, ha sido allí alcalde durante 8 años. Él es profesor en la Facultad de Albacete de Ciencias Económicas y Empresariales. Y bueno, es el cabeza de lista por Podemos en Albacete a las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Vale? David García Rivero. David García Rivero es de Cuenca, él es estudiante, está en último año de medicina y bueno, es miembro del Consejo Ciudadano Regional de Castilla-La Mancha de Podemos. Él participa en el área de sanidad y se presenta como segundo en la lista de Cuenca, también a las Cortes. Y bueno, María Sánchez, de Albacete, ¿no? Bien, bueno, María es licenciada en farmacia, su especialidad es la reproducción asistida y bueno, participa en el Consejo Ciudadano de Albacete y es segunda en la lista de Albacete a las Cortes de Castilla-La Mancha, bueno, por poder. Bueno, pues un fuerte aplauso para los tres. Pues habrá un turno para que todo el mundo pueda participar y no solo preguntar, sino también dar vuestra opinión y bueno, lo que vaya surgiendo, ¿vale? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, por habernos invitado a los tres a participar de este inicio del Círculo de Tarazona. Estoy muy contenta de estar aquí esta tarde con todos y todas vosotros y vosotras porque veo que aquí hay mucha gente se ha animado a venir, que Podemos sigue creciendo, que los círculos siguen creciendo, cada día somos más, cada día hay más gente. Y bueno, esto a mí lo que me indica, lo que me demuestra es que el crecimiento, el movimiento, el Podemos es imparable.
Y es imparable porque un montón de gente desde hace un tiempo, desde hace unos meses, ha empezado a tomar conciencia, ha empezado a empoderarse y a pensar que si estamos todos unidos, si nos juntamos, podemos hacer grandes cosas. Si empezamos a pensar en el nosotros, podemos llegar a cambiar esta sociedad, a cambiar esta política, porque como vemos cada día, como ha dicho el compañero, como vemos cada día abrir los periódicos, al poner las noticias, la política en España está totalmente devastada, está totalmente desvirtuada. Cada día vemos más casos de corrupción, cada día vemos más casos de políticos que no dan ningún tipo de rendición de cuentas a la sociedad, y eso ha llegado el momento de que lo cambiemos. Y ha llegado el momento de que seamos todos partícipes de ese cambio. Yo vengo, es la primera vez que participo en política, este año di el paso con Podemos. Empecé hace unos años a participar en movimientos sociales, y bueno, yo creo que los movimientos sociales son un poco la base de la sociedad. Sin ellos, los partidos políticos, Podemos, no podríamos avanzar. El tejido social de España, de la sociedad, es la savia que nos levanta, que nos mueve y con el que tenemos que contar sin ningún tipo de duda para seguir avanzando, y hay que tenerlos en cuenta para todo lo que se haga en política. Lo que es cierto es que en este último año se ha dado una situación en la que era imprescindible dar un paso más allá de los movimientos sociales. Se ha dado una situación de emergencia en la que ha llegado el momento de que la gente normal, como vosotros, como cualquiera de los que estamos aquí, como Goyo, como David, podamos llegar a las instituciones. Yo hace un año jamás hubiera pensado que me iba a presentar a las Cortes Regionales o que podría llegar a estar en las Cortes Regionales. Pero es cierto que es el momento de que gente normal participe de las instituciones. Porque yo considero que en los últimos años ha habido una cierta desafección entre la ciudadanía y la política y la ciudadanía. Se nos ha vendido una película, nos la hemos creído, de que la ciudadanía no podía, los ciudadanos normales y corrientes no podían participar en política, que eso era un tema muy complejo, que eso había que dejarlo, que era un tema opaco, medio cerrado, que mejor que lo dejáramos estar, y hemos hecho eso. Y a los políticos este tipo de pensamiento, que nosotros pensáramos así, les ha venido muy bien. De hecho, dejarnos la política para nosotros, dejarnos la política para los técnicos, para los profesionales de la política, que ya lo hacemos nosotros y ya pensaremos por vosotros. Bien, pues hay una frase que me gusta a mí mucho, que es: si nosotros no hacemos la política, nos la harán. Pues ha llegado el momento de que nosotros y nosotras hagamos la política, entremos en las instituciones y las cambiemos desde dentro. La democracia, bueno, yo considero que debemos entrar en las instituciones, debemos entrar en la política, porque la democracia tiene que recuperar el sentido de la palabra democracia en sí misma. La democracia ahora mismo que tenemos es una democracia en la que delegamos cada 4 años el voto y luego nadie más se interesa por lo que tenemos que decir o por lo que opinemos. De hecho, no hay ningún tipo de vinculación entre un programa y luego lo que hacen los políticos. Pero yo creo que la democracia debería ser participativa y representativa, o sea, participativa, perdón. Quiero decir, a mí, por ejemplo, cuando me votaron en las primarias de Podemos, cuando nos votaron a los 3, consideraron que nosotros podríamos representar bien a la ciudadanía, a la provincia de Albacete. Pero yo creo que nosotros no podemos ser meros representantes de la ciudadanía, sino que tenemos que ser su voz. Tenemos que ser los transmisores de aquello que vosotros y vosotras queráis que hagamos allí. Porque ahora la gente que nos quiera votar, que nos quiera dar su apoyo, yo no quiero que solo nos dé el voto y ya y se vaya a casa. No. Lo que queremos es que esos 4 años que nosotros estemos en Toledo, que nosotros estemos en las Cortes Regionales, esos 4 años estéis con nosotros, estéis fiscalizando todo lo que hacemos, diciéndonos qué queréis que hagamos, cuáles son las propuestas que queréis que llevemos en Toledo, cómo queréis que hagamos la política, porque la política está claro que tenemos que hacerla de otra manera y tenemos que hacerla contando con todos y todas vosotros. Porque tenemos que participar de la vida pública, porque como he dicho antes, los políticos nos han exigido muchísimo a lo largo de estos años, nos han culpabilizado de la crisis,
Nos han dicho que todo esto era por una manera de vivir que nosotros hemos tenido y eso no ha sido para nada así. Todo lo contrario, los políticos nos han llevado por un camino de la absoluta destrucción de todo lo público, de todo aquello que era común y encima nos han echado la culpa. Bien, pues esto tenemos que pararlo entre todos. Tenemos que recuperar la sanidad pública, tenemos que recuperar la educación pública, tenemos que recuperar la palabra común. Hemos llevado en los últimos años la sociedad española, bueno, yo creo que es un poco generalizado en la sociedad occidental, se ha llevado por el camino del individualismo, del yo, de lo mío, del no hablar con el vecino, como decía el compañero, de no conocernos entre nosotros. Y eso al final lo que hace es que creas que estás solo. Pero no estamos solos, estamos todos juntos y tenemos que recuperar lo que es común y lo que es de todos. Muchísima gente a lo largo de estos años, muchísima gente mayor, ha luchado porque podamos tener a día de hoy la sanidad pública que tenemos, la educación pública que tenemos, porque yo haya podido estudiar en la educación pública, porque David haya podido estudiar en la educación pública también. Entonces todo eso tenemos que recuperarlo, no podemos dejar que nos gobiernen 4 personas que los únicos intereses que van a defender son los intereses de las grandes empresas, de grandes lobbies o de 4 amigos. Tenemos que luchar por todo aquello que tanta gente ha luchado, que se han dejado tanto y que nosotros ahora vamos a intentar recuperarlo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. A mí me hace especial ilusión estar aquí esta tarde por 2 motivos. Primero porque yo soy de Iniesta, de aquí bastante cerquita, y la verdad es que ilusiona bastante ver que no solo esto es algo de las ciudades y que la gente de los pueblos y también del mundo rural, de aquí, de los pueblos pequeños, que parece que somos los más olvidados siempre, pues que también está descontenta, también se moviliza, también se organiza y también va a participar del cambio que viene. Y a mí eso me ilusiona bastante. A ver si en Iniesta también somos capaces de hacer algo así. Y bueno, una alegría. Y el segundo motivo es porque hace unos años, creo que fue cuando yo estaba en primero de carrera, yo estuve trabajando aquí en Tarazona. Trabajé de socorrista en la piscina un verano. No voy a contar las condiciones laborales, pero bueno, en parte también son responsables de que algunos hayamos acabado en estas historias. Bueno, yo estoy acabando la carrera de medicina y demás, y bueno, me pidieron que os comentase un poco sobre sanidad, así que nada, muy brevemente algunas pinceladas. La ventaja que tengo cuando hablo de sanidad, por ejemplo, contra los que hablan de economía, es que la economía parece algo así muy abstracto, ¿no? De números, y los economistas nos dicen que si hacemos esto bajar la tasa de paro, ¿no? Bueno, parece que todo queda en abstracto, pero cuando hablamos de sanidad, todos y todas conocemos casos, y no nos han afectado a nosotros, de las cosas que están pasando en estos años. Las decisiones que se toman en Toledo, en Castilla-La Mancha o en el Ministerio de Madrid nos afectan directamente desde el día siguiente del que se toman, y todos y todas las sufrimos. Por eso me es bastante sencillo pues contaros algunas de las tropelías que están haciendo, porque sé que vosotros las sufrís como yo. Yo a veces las veo, bueno, con la bata puesta cuando estoy en prácticas estudiando y demás, pero y también cuando me toca estar del lado del paciente o mis familiares y demás. Hace unos años, cuando empezó la crisis, se empezaba a hablar de una cosa que algunos académicos de ciencia política llamaban doctrina del shock. No sé si os acordaréis, pero nos venían diciendo que tuviésemos cuidado, porque en los periodos de crisis, cuando todos pensamos que tenemos que hacer lo que sea para que la economía vaya bien y el empleo vaya bien, parece que todo está permitido. Y en esos momentos se aprovechan, o hay quienes pueden aprovecharlos, para imponernos cosas que normalmente serían inaceptables.
¿quién nos iba a decir, o quién admitiría hace 5 años, que no es tanto tiempo, aunque ya llevamos padeciendo bastante, que aceptaríamos que en los institutos hubiese un profesor por cada casi 40 alumnos, por ejemplo? O que una persona de Tarazona tuviese que ir a Madrid a operarse de una operación menor, en principio sencilla, como puede ser un juanete, ¿no? Que parece una tontería, pero pues solucionarlo añade mucha calidad de vida, y que nos tendríamos que ir a Madrid, y si no quisiéramos irnos a Madrid nos llamarían y nos dirían que no nos operan, que nos ponen los últimos en una lista de espera infinita, que por cierto es ilegal y no se puede hacer, ¿no? Pues en estos años en los que parece que todo estaba permitido hemos ido perdiendo cosas como esa. También se hablaba de otro concepto que se llamaba acumulación por desposesión, y esto tiene mucho que ver con lo que los neoliberales y demás de la economía, que bueno, se dice que hemos llegado a un punto en el que ya las grandes multinacionales han explotado todo tanto que su única manera de hacer negocio es entrar en aquellos sectores donde hasta ahora no habían podido entrar, porque los estados se hacían cargo de ellos porque eran especialmente importantes, y uno de ellos es la sanidad, y lo estamos viendo, ¿no? La sanidad hasta ahora, hasta el 2008, 2007 o así, todos teníamos claro que tenía que ser pública, que tenía que estar garantizada por el Estado, porque es algo fundamental y básico para que cualquier persona pueda realizar su proyecto de vida en diferentes circunstancias, que cuando tenga la necesidad se le atienda en función de su necesidad y no en función de lo que se pueda permitir, o en función de la suerte que esté teniendo, o de si tiene un trabajo o no lo tiene, o si ha tenido que emigrar a otro país o no. Y eso también ha pasado. Las grandes empresas multinacionales y demás han aprovechado este tiempo para entrar en ese sitio en el que antes no podían entrar, para llevarse ese trozo de pastel, y lo están haciendo. Y bueno, los que acumulan son ellos, pero los desposeídos somos nosotros. Y todo esto ha tenido como consecuencia en la sanidad de Castilla-La Mancha, pues, y en la de toda España, cosas que seguro que conoceréis, como la exclusión de las personas inmigrantes, ¿no? Desde el punto de vista científico una barbaridad, desde el punto de vista humanitario no tiene nombre, que desde el primer momento en el que se puso en marcha, muchos colectivos de pacientes, la marea blanca, de médicos y demás, decían que era una auténtica barbaridad, que no tenía ningún fundamento, que no iba a ahorrar dinero, que eso no nos iba a causar más problemas. Y hace un mes o así, pues el ministro y el presidente Rajoy dio la razón a esta gente cuando tuvo que echar para atrás, tuvo que dar marcha atrás y decir que se iba a atender a los inmigrantes en ambulatorios. Bueno, ya sabéis cómo conocen nuestros políticos, cómo es nuestra sanidad, que los ambulatorios prácticamente no existen, no se han eliminado. Lo que tenemos ahora son centros de salud y bueno, ambulatorios en los pueblos tan pequeños donde no queda más remedio que haya pues un médico itinerante, ¿no? Que pasa una vez a la semana o un par de veces a la semana. Eso serían los ambulatorios, pero bueno, nuestro ministro y nuestro presidente, fue Rajoy quien utilizó esta palabra, está tan alejado de la realidad que no sabe que los ambulatorios son cosas de otro tiempo y que ahora tenemos centros de salud. Pero es que claro, no sé yo si Rajoy alguna vez le habrá tocado esperar una consulta en un centro de salud, pero bueno. Y este es el tema, no hay ningún fundamento ni científico ni económico para nada de lo que han estado haciendo con el tema de la sanidad, es todo puramente ideológico y encima es que son inútiles, no sirven, lo están haciendo mal. Y cuando rectifican también lo hacen mal, porque ahora, al parecer, en concreto con este tema de los inmigrantes, parece que algunas cosas se les podrá atender en los centros de salud, pero bueno, yo estoy convencido de que como no les van a garantizar ni siquiera tener una historia clínica, que es algo fundamental para que un médico conozca la historia de una persona, pues tendrán que volver a rectificar. Esta vez, ojalá que seamos nosotros los que les hagan rectificar y que les hagamos darse cuenta de lo que han estado haciendo. Otro asunto son las listas de espera, que se han disparado de forma brutal en Castilla-La Mancha. Antes, aunque esto no lo conoce mucha gente, en Castilla-La Mancha teníamos una ley que se llamaba Ley de Garantías Sanitarias, en la que se establecía el tiempo máximo que te podían hacer esperar para un proceso, ¿no? Tú ibas al médico de familia y te tenía que mandar al dermatólogo. Y había una ley que decía, bueno, pues para esto máximo se tienen que esperar 3 semanas.
Para esto, un mes, ¿no? Había diferentes tipos, pero básicamente todos los procesos que se tenían que realizar estaban regulados en esta ley. Por supuesto, con la crisis y los recortes, esta ley dejó de cumplirse, pero pasó que la sociedad se empezó a organizar. En Albacete, por ejemplo, un colectivo de la Marea Blanca, integrado por personas pacientes que estaban afectados por periodos inasumibles de lista de espera, decidieron organizarse y empezar a reclamar y decir, ir a los centros de atención al paciente, en el hospital de Albacete, supongo que aquí en Tarazona también vais al hospital de Albacete, y decían, oye, es que hay una ley que dice que me tienes que atender en 3 semanas, no puedo esperar 3 meses. Mucha gente empezó a reclamar y ¿sabéis qué sucedió? Que en 2 o 3 semanas, desde que esta gente se empezó a organizar y empezó a reclamar, lo que hizo el gobierno del Partido Popular fue eliminar la ley. Sin decírselo a nadie, sin contar con nadie, cuando la gente empezó a reclamar, lo que hizo fue directamente cargarse la ley. Y esto es lo que no podemos dejar que siga pasando. No puede ser. No podemos dejar que una gente que no comprende lo importante de los servicios públicos, en este caso la sanidad, porque parece ser que viven en otra realidad completamente diferente a la nuestra y no necesitan utilizarlos, se ocupen de ellos. No puede ser. Tiene que ser la gente, a través de instrumentos, de mecanismos, como Podemos, o como son las mareas blancas, la participación ciudadana, los movimientos de unidad popular, los que pasen a hacerse responsable de la gestión de los servicios que utilizan y por tanto saben cómo tienen que funcionar. Bueno, la verdad es que el tema de la sanidad daría para mucho. La privatización es un problema también importantísimo en Castilla-La Mancha. Sabéis que tenemos varios hospitales privados, Almansa, demás, Villarrobledo, creo que también está ahí la cosa. En Toledo, por lo visto, también van a adoptar una gestión que se llama público-privado. Se llama público-privada porque, aunque la titularidad del hospital es pública, hay una empresa a la que nosotros cedemos para que la gestione. Y esto es así, también, otra vez tenemos que hablar de economía, porque supongo que todos habéis oído hablar del dichoso déficit que tenemos que cumplir, que nos viene de Europa, que tenemos que hacer recortes porque tenemos que cumplir el objetivo de déficit, porque si no los mercados no confían en nosotros y no nos prestarán y demás. Bueno, pues un déficit, que es la diferencia entre lo que nos gastamos y lo que ingresamos, y se calcula. Bueno, pues hay cosas a los que no se cuentan como gasto. Y no se cuentan como gasto porque los que hacen las cuentas les interesa fomentar ese modelo de sociedad, que es así. En algunos casos puede estar bien, por ejemplo, si yo quiero fomentar las cooperativas, pues puedo decir, la administración que preste ayudas a las cooperativas, pues ese dinero que dedique no va a contribuir al déficit. Eso provocará pues que la gente que está ahí pues apueste por ese modelo. Pero lo que se está haciendo es que el dinero que se dedica a gestionar la sanidad de forma privada sea lo que no cuente. El dinero que se dedica a modelos que de forma técnica se llaman PPP o PFI, vamos, una empresa privada que gestiona la sanidad pública, no computa para el cálculo del déficit. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos, a los que Europa les aprieta las tuercas, por ejemplo aquí Cospedal en Castilla-La Mancha, dicen, pues yo lo tengo claro, si no me van a contar el déficit, apuesto por lo privado. ¿Qué pasa? Que es un modelo ruinoso porque nos genera más dinero, nos cuesta más dinero a la larga. Cospedal solo va a estar aquí 4 años, pero nosotros vamos a vivir mucho tiempo en Castilla-La Mancha y tenemos que pensar que tenemos que gestionar nuestra sanidad para el futuro, no para los 4 años y para que ahora pueda venir Cospedal a decirnos lo bien que lo ha estado haciendo. No solo sale más caro, sino que la atención es peor. Estoy seguro de que aquí algunos de vosotros han sido derivados a algún centro privado y podéis comparar la calidad con respecto a lo público. Así que, sin más, por mi parte no tengo más que decir, solo recordaros que aunque lleguemos al gobierno, que estoy convencido de que lo vamos a hacer, en las próximas elecciones regionales vamos a echar a Cospedal de Castilla-La Mancha, estoy convencido, aunque lleguemos ahí, os necesitamos. Y os necesitamos a todos vosotros en las calles o participando con nosotros en Podemos o en las asociaciones, en los movimientos que vosotros prefiráis, pero tenéis que estar ahí. Porque llegar al gobierno no es llegar al poder, el poder lo tiene la gente y os tenéis que dar cuenta de que nosotros sin vosotros no somos nadie. Si de alguna manera vamos a poder, que estoy convencido, va a ser con vosotros.
Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí en Tarazona esta tarde. Nada más que me lo comentó mi antiguo alumno Juan Carlos Bautista, que si podíamos dar una vuelta para compartir con vosotros este inicio del Círculo de Podemos Tarazona, pues no lo pensamos y aquí estamos. Aunque la campaña electoral aún le queda un tiempo para empezar, hoy vamos a hacer así un repasillo rápido de algunas cuestiones que planteamos, que ya habéis visto como María y David, que son gente joven. David podía ser casi mi hijo, pues lo tienen muy claro. Y cuando uno se junta con gente joven, con las ideas claras, pues al final tiramos a donde haga falta. Mirad, los que estamos aquí delante de vosotros vamos a ir en breve en las listas a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y a diferencia de otros partidos tradicionales que eligen a sus candidatos y candidatas de manera digital, para las personas mayores de manera digital es a dedo, ¿no? Y para los jóvenes también a dedo. Pues nosotros no lo somos. Nosotros hemos pasado un proceso por el cual 3.000 personas de toda Castilla-La Mancha han podido decidir de entre casi 70 candidatos que se han presentado cuáles querían que les representasen. Y eso ya nos muestra, nos da una idea de que Podemos es un partido diferente. Todavía no hemos tenido tiempo de gobernar. Cuando gobernemos ya podréis decir, pues no eran tan diferentes, o sí lo eran. Confiemos que sea esto segundo, pero de entrada, la gente que estamos ahí, hemos apostado por ponernos a disposición de nuestros vecinos y vecinas y decirles que queremos hacer las cosas de otra manera. Queremos hacer las cosas de otra manera, como bien han explicado María y David. Y yo os voy a poner un ejemplo. Yo, que ya tengo un poquito más de experiencia en política, me repateaba mucho, y sigue ocurriendo, no creéis que esto ocurría hace 20 años, cuando representantes del pueblo que estaban en las Cortes, tanto en las Cortes nacionales como en las Cortes regionales, salían elegidos y durante esos 4 años no volvían a pisar un pueblo. Solamente iban a los pueblos en las elecciones y solo iban a los pueblos a pedir su voto, porque no había más remedio, claro está, si se quiere llegar a ciertos puntos, ¿no? Entonces, lo ha dicho bien David, María, nosotros sabemos que la sociedad no cambia porque voten a un partido diferente. Está muy bien que un partido diferente pueda llegar a las Cortes, pueda hacer oír su voz, pueda cambiar gobiernos que ahora mismo están perjudicando a tanta gente. Eso es un paso adelante. Pero eso se quedará en nada si no hay detrás todos los movimientos sociales, todas las personas, todos los colectivos que quieren otro mundo diferente. Esto es importante que lo tengamos claro. Compañero Monedero, que sabéis que es uno de los fundadores de Podemos, lo dice bien claro siempre que sale a camino, ¿no? Dice, no votéis a Podemos pensando que podemos llegar a las instituciones, podemos llegar a los gobiernos y luego haremos las cosas bien o lo haremos creyendo que buscamos el interés general. No, no. Al día siguiente, la gente que desea apoyar este cambio debe de saber que, como decía antes Guillermo, el cambio empieza por uno mismo, por una misma, y además requiere una tensión permanente. El gran capital que ahora mismo gobierna el mundo, los grandes intereses financieros que, como bien sabéis todos, dictan las políticas de la nación y de la región, no descansan. Hay una película que dice Wall Street nunca duerme, el dinero nunca duerme. Están siempre pensando de qué manera van a hacer para seguir explotando a la gente, engañando a la gente y, en definitiva, seguir adelante con sus planes diabólicos. Pues bien, si el dinero nunca duerme, lo que hay que hacer es tenerlo bajo el control de la ciudadanía. Y eso es muy importante. Ahora mismo, como sabéis, las políticas son políticas que no piensan en la gente. Y además, recordad que casi siempre cuando se nos venden y se nos dice es que esta política no tiene alternativa. Eso es mentira. En todas las ocasiones de la vida, como bien sabéis, siempre hay alternativas para todo. Las cosas se pueden hacer de diversas maneras. Se pueden hacer pensando en la gente o sin pensar en ella. Y el ejemplo típico, como sabéis, hoy es portada de todos los periódicos.
van cayendo uno tras uno todos los altos gerifaltes que en los últimos años daban lecciones de honestidad, de saber hacer en economía, y nos damos cuenta que esto no hay por dónde cogerlo, que tenemos de una vez por todas que participar en política, y para eso tenemos que apoyar partidos que estén dispuestos a abrirse a la ciudadanía, y que la ciudadanía exija, porque no es ninguna gracia que tengan los gobernantes, es algo a lo que nunca debiéramos haber renunciado. Por eso, cuando ahora mismo nos enteramos que hay personas que se han beneficiado de amnistías fiscales, que hay personas que tienen cuentas en Suiza, que hay personas que no pagan un duro a las arcas públicas, eso lo tenemos que conectar directamente con el hundimiento del estado del bienestar. Pero directamente, un amigo nuestro de ATAC, que es experto en paraísos fiscales, tiene una frase que dice: los paraísos fiscales socavan las democracias, hunden las democracias. ¿En qué sentido? Las democracias, los estados del bienestar que han comentado David, se basan en la solidaridad, se basan en la redistribución entre las partes. Los que siempre, o los que tienen más, deben de hacer un esfuerzo para aportar de tal manera que no haya desigualdades. Y en los últimos años, como bien sabéis, la desigualdad ha crecido hasta límites absolutamente bochornosos y aberrantes. Eso no se puede permitir. Cuando una sociedad crece en desigualdad, es una sociedad enferma, es una sociedad que antes o después va a ir yendo hacia atrás. Y la desigualdad, recordar que nos han dicho, hay que crecer, todos tenemos que gastar más, que consumir más. Todos y todas sabéis que esta vorágine de crecimiento es una vorágine muy perversa, porque hace que mucha gente no tenga una felicidad, porque estamos, como digo, dentro de un sistema que excluye a muchas personas y que no tiene consideración hacia las cosas importantes de la vida. Por eso, desgraciadamente, tenemos que oponernos y tenemos que decir en las Cortes regionales ahora, y ojo, muy importante, en las Cortes nacionales en noviembre. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Este año vais a quedar de elecciones hasta el gorro, y con razón, con razón. Pero es que lo que va a ocurrir este año va a ser fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, bueno, toca renovar muchas instituciones públicas, desde los ayuntamientos a las autonomías, luego al Estado, y todo va unido. David lo ha señalado, estamos con la espada de Damocles del déficit. Desde la Unión Europea nos dicen que hay que cumplir a toda costa el déficit. Recordáis que en septiembre de 2011 el Partido Popular y el PSOE modificaron la Constitución española, esa que cuesta tanto modificar, ya sabéis, pero que si se ponen en una noche arreglan lo que hay que arreglar y la modifican. Con un artículo que es de los más perversos que nos podamos imaginar. El artículo 135 de la Constitución fue modificado de la siguiente manera: el Estado español tendrá como gasto de pago preferente los intereses de su deuda y la devolución del capital. La sanidad, la educación, los servicios sociales, todo eso es secundario. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Pues que los recortes, a pesar de ser injustos socialmente, eran legales. Porque la Constitución que habíamos modificado y que nos afectaba a todos, lo justificaba. Una sociedad que pone por detrás de la vida, pone por delante de la vida de la gente los intereses del dinero, es una sociedad donde algo no funciona bien. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros. Este año hay posibilidad de cambio. Hay posibilidad de entrar en instituciones, en parlamentos y echar a gobiernos que no nos representan. Y lo que ocurre en Castilla-La Mancha va a estar muy relacionado con lo que ocurre en noviembre en España. Hay que tener muy claro que va todo unido y que si no logramos plantarnos ante quienes tienen el poder de dirigir la economía, ya sabéis que aunque cada 4 años todos y todas votamos en las elecciones, luego nos llevamos sorpresas desagradables y nos damos cuenta
que quienes dirigen los hilos de la política son las grandes empresas y los grandes intereses económicos, ¿verdad? Y nos quedamos con una cara de tontos y de tontas y decimos, pero bueno, ¿qué es esto? Si hemos apostado por ciertas políticas y resulta que ahora están haciendo todo lo contrario. Eso se tiene que terminar. La política es una actividad muy digna. La actividad que nos pone en relación a los unos con los otros para resolver los problemas que tenemos en común. Y no la podemos dejar en manos de gente que no tiene el más mínimo corazón. Fijaros, simplemente corazón. Luego ya si además son sinvergüenzas, pues ya la cosa empeora todavía más. Pero un poquito de corazón. Por eso, nosotros, la gente que estamos en Podemos, hay gente sin experiencia política. Otros que ya la tenemos. Otros que militan en movimientos sociales, otros que desde su casa apoyan a estas organizaciones porque saben que hay que hacer algo. Y cada uno desde su punto de vista y desde su pequeño granito de arena tiene la posibilidad de participar en lo público. Eso es fundamental. Y que nunca nos digan que las cosas no pueden ser de otra manera. Ojo, ya estáis viendo lo que le pasa al amigo Tsipras, el primer ministro griego, ¿verdad? Eso es importante lo que ha ocurrido en Grecia porque puede ocurrir también en otros lugares de Europa, y con esto termino. Los pueblos van, votan, deciden y les mandan una señal a sus gobernantes diciéndole, esto quiero. Y luego, si tenemos instituciones, tenemos organismos como es la Unión Europea que dice, pues eso no vale, algo está fallando. Lo que no pueden estar nunca por encima de la voz del pueblo son los representantes políticos, nunca. Tienen que estar a su servicio. Y debéis de saber clara una cosa. Hay dinero para lo que se quiere. Y hay formas de que las cosas sigan adelante. Desde luego, formas distintas a lo que ha ocurrido ahora. Día tras día nos percatamos de que todo esto está absolutamente corrompido. Y tenemos que intervenir, tenemos que participar y no tener miedo y saber que el camino no es fácil y que lo que decían antes los compañeros, la vida que le esperan a nuestros hijos y a nuestros nietos no va a ser fácil porque estamos en un mundo cambiante, un mundo con problemas ecológicos, con problemas de desigualdad, con problemas de violencia, de guerras. Pero si la gente participa de las cosas son más fáciles, las cosas son más sencillas. Por eso, un círculo de Podemos en Tarazona es una muy buena noticia, igual que los muchos que ya hay por la provincia de Albacete, donde la gente se va a juntar, donde la gente va a hablar, va a poner en común sus inquietudes y va a pensar cómo pueden cambiar las cosas. Y las cosas cambian, ya lo sabéis todos y todas, cuando la gente se pone en marcha. Los movimientos sociales y los colectivos son fundamentales, fundamentales. La sociedad cambia solo cuando nuestros valores y nuestra educación van en otro sentido. Por eso ahora tenéis muchas elecciones por delante. Un amigo nuestro de Albacete siempre dice que a votar se va leído. Si no leído del todo, porque leerse todos los programas será mucho, sí se va habiendo pensado, habiendo reflexionado sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y, en definitiva, apoyando opciones políticas que creemos que pueden ayudar a cambiar las cosas. Pero que no se os olvide, vosotros y vosotras detrás, porque si no, nada cambiará, seguro. Y ahora, como siempre, pues estamos a las reflexiones, las cuestiones que a buenas tengáis a plantearnos. Muchas gracias. Pedimos la presencia de gente del círculo que gestione el debate. No tengáis vergüenza, que, como dicen en los pueblos, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Bueno, puedo hablar, yo creo que se levanta. Habla de qué, Juanjo. Sí, habla de qué. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy simple. ¿Qué podemos hacer con el mercado libre?
Ahí hay un punto que no se toca mucho, pero creo que es importante. Así de gusto, preguntas concretas. ¿Cómo se llama usted? Juan José Aroca, el terrible. Juan José. En economía se enseñan todavía teorías que, aunque se ha demostrado que están bastante anticuadas, sirven a determinados intereses. Todos y todas, y los que tenéis más edad lo sabéis mejor, entendéis que en un mercado libre, donde no hay reglas que protejan los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas, el pez grande se come al chico. Y eso lo sabemos todos. Y cuando en un mercado observamos que cada vez existen menos empresas más grandes, eso es preocupante. Y eso en España está ocurriendo en sectores como la telefonía. Hay 4 o 5 grandes empresas. En sectores como los hidrocarburos, en sectores como la energía eléctrica. Allí donde hay pocas empresas, esto se lo estudio todos los días a mis alumnos, pero sé de carrerilla, hay mucho peligro de que esas empresas tengan posición dominante en el mercado. Mañana os invito a todos y a todas a que, si por la tarde no tenéis nada mejor que hacer, os paséis por Albacete a las 7 de la tarde en el Altozano. Hay una concentración contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Solo el nombre ya da miedo, porque si además está Estados Unidos de por medio, os podéis imaginar qué intenciones tiene ese tratado que se quiere hacer. La gente debe de saber en qué consiste eso. Seguro que los amigos de Podemos en los próximos días, si ven interés, van a organizar alguna actividad con esta y le vamos a poder poner en contacto con gente que se lo explique con detenimiento, porque el libre mercado no beneficia más que al gran capital. En relación con la pregunta que acaba de hacer Juan José, si Podemos llega a tener poder a nivel de Estado, sobre todo, no ya en las regionales, nacionalizaría estos sectores energéticos y de primera, o sea, no me viene la palabra, o sea, sectores, la energía y otros que son primordiales para la economía y que no estuviese en manos de estas multinacionales, porque claro, o sea, sectores estratégicos. Bueno, efectivamente, si habéis oído en los últimos tiempos, nuestro programa autonómico está a punto de ver la luz. Se ha confeccionado con la aportación de mucha gente de toda la región. En esto que tú te comentas, compañera, ¿tu nombre es? Mónica. Lo que tú comentas, Mónica, tiene que ver con el escalón que antes os citaba, que es el escalón estatal. Las leyes estatales son las que pueden hacer referencia a eso. ¡Ojo! Con el cortapisas de la Unión Europea, que la Unión Europea no son angelitos de la caridad, están, como bien sabéis, al servicio de quien están. Pero ha quedado claro que hay cuestiones esenciales como el tema de la pobreza energética, como el tema de los desahucios, como el tema de los cortes de servicios básicos, que hay que regular para evitar que puedan funcionar como hasta ahora. Y hay que pensar seriamente en volver a una gestión pública de todos aquellos servicios que en los últimos años se han privatizado. La sanidad, por ejemplo, como sabéis, no han ido a más porque los juzgados de Madrid le pararon los pies a las intenciones que tenían de privatizar hospitales. Y ojo, y la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, cuando vio esa sentencia, dijo: voy a parar con la privatización. Pero eso no quita para que muchos servicios se hayan externalizado, ¿no? En ese ámbito y en otros muchos ámbitos, también en educación, en servicios sociales. Y ahí creo que merece la pena que, como decía David, pensemos que la gestión pública eficiente, con control ciudadano, que no sea despilfarradora, puede ser más barata que la gestión privada. Porque en la gestión privada
sabéis que tiene que escaparse algún dinero para que ciertas empresas tengan beneficios. Y habéis visto algunos ejemplos de esto. David, si quiere que lo comente, la experiencia de la privatización en la Comunidad Valenciana, en algunos hospitales, cómo han acabado esos viajes de ida y vuelta. Sí, el caso de Valencia la verdad es que es especialmente escandaloso porque allí, bueno, se aplicó el modelo Alcira. En la zona de Alcira, bueno, fue el primer lugar de España donde se aplicó este modelo que después ha estado exportando principalmente en Madrid y Castilla-La Mancha y tomó el nombre, modelo Alcira, lo que era la modalidad PFI, es decir, el gobierno arrendaba a una empresa durante muchos años el hospital de Alcira, ojo, no todo, por ejemplo, el pago de medicamentos, que es una parte muy importante del gasto sanitario, no, eso seguía en manos de la Generalitat, no todo le interesa a la empresa privada. Y bueno, allí lo que pasó es que se firmó un contrato a 40 años y a lo no sé cuánto duró, 5 o 6 años, la empresa se dio cuenta de que no podía hacer frente a la gestión con la dotación y entonces, claro, imaginaos en qué tesitura pone eso a una administración. No sé si os suena el concepto este de los bancos que se dice too big to fail, demasiado grandes como para dejarlos caer. Pues esto de la sanidad es algo parecido. ¿Qué va a hacer un gobierno? ¿Dejar quebrar un hospital? No puede ser. Entonces, lo que pasó es que se rescató, yo creo que fue el primer rescate que hubo en España, se rescató a la empresa, se pagó con dinero público lo que se había gestionado mal por parte de la empresa y inmediatamente se volvió a adjudicar a otra empresa que eran las mismas, era un consorcio que estaba formado por las mismas empresas que habían quebrado durante esos primeros años de gestión, solo que se les facilitó un contrato de más dinero para más tiempo. Entonces, claro, es una trampa de la que no se puede escapar. Una empresa sabe que haga lo que haga, una administración jamás va a dejar que un centro de salud, un área de salud, una zona básica de salud, un hospital, quiebre. Es impensable. Entonces, claro, estas empresas tienen la seguridad de que, bueno, si les va mal, siempre van a tener el colchón de lo público. Y en relación con lo del TTIP, lo que comentaba Goyo, el TTIP parece que va a incluir que se prohíba expresamente desprivatizar. A mí me gusta más la palabra desprivatizar porque en realidad no es nacionalizar. Primero se privatizó y de lo que se habla ahora es de desprivatizar. Bueno, pues en este tratado se prohíbe eso expresamente. Esto quiere decir que si este tratado llega a término, pues no podremos recuperar o los hospitales que hayamos cedido la gestión, o los centros de salud, o las unidades externalizadas, como el privado del cáncer de mama, hay muchas. ¿Vale? Pues si este tratado llega a término, no vamos a poder hacer eso. ¿Y este tratado no se puede derrogar? Igualmente que muchas de las leyes que han aprobado en esta legislatura. Bueno, el tratado no está en vigor todavía, se está negociando. Se está negociando con absoluta oscuridad, es decir, sin transparencia alguna. Confiamos en que la sociedad civil que se está movilizando en toda Europa lo frene, pero las presiones de las grandes multinacionales para llevarlo adelante son grandísimas. Por eso, manifestaciones como la de mañana, en toda España, en todas las capitales de provincia, hay que secundarlas y hay que meterlo ya, este tema, en las tertulias de los bares, ojalá, y si no, por lo menos en actos públicos. ¿Sí? ¿Se oye? No. Sí. Pues nada, lo primero que me gustaría hacer es agradeceros vuestra presencia aquí, tanto María como David como Goyo. Y bueno, a mí me gustaría sacar un tema que no sé realmente por qué no se está llevando con fuerza ya no solo en Podemos, sino en los demás partidos políticos. Sé que en Podemos está en el programa, pero no se le da el hincapié que para mí debería tener una importancia que no se le está dando, y es la investigación. ¿Vale? Es verdad, no sé, vemos programas que sí que vamos a apostar en la defensa de la sanidad, estoy totalmente de acuerdo en eso, que es una cosa esencial para el progreso de la sociedad. Economía, se habla de ciertas teorías, de educación también, pero vamos, uno de los principales motores
para el desarrollo de la sociedad, sobre todo aquí en España, debería ser la investigación, porque se habla mucho de turismo, se habla mucho de construcción, pero el motor futuro, ya no solo de España, sino del mundo, es la investigación. Y claro, estamos viendo sobre todo en nuestra región que se está perdiendo material humano. Bueno, pues como tú bien has dicho, Podemos sí que, por lo menos en los programas, en el programa andaluz, en el programa europeo sí que llevaba temas de mayor inversión en investigación. Pero es que además es claro, es decir, un país con un modelo productivo como el que hemos tenido hasta ahora, con el que, como tú has dicho, que era en ladrillo y más suelo, al final lo que se llega es a un boom inmobiliario que nos lleva a todos a la quiebra. Entonces, ahora cuando se habla mucho de que hay que ser competitivos, hay que competir con China. ¿Cómo vamos a competir con China si cada vez los salarios en China son más bajos y su manera de trabajar? Bien, pero es que no podemos igualarnos a China por abajo. Tenemos que avanzar por arriba. Tenemos que aumentar la inversión en investigación para ser un país con una investigación para poder cambiar el modelo de desarrollo, el modelo económico de España. Eso es fundamental. El problema es que muchas veces en Europa se nos ha tomado por el país del sol, la playa y la cerveza. Pero bueno, yo considero que es prioritario aumentar tanto la inversión en educación, porque es la primera base después de la investigación, como la inversión en investigación, porque además tenemos una cantidad de gente formada que nos ha costado un montón de dinero formarla en España a través de la educación pública, que se están yendo, que se han ido ya, que no sabemos cuándo van a poder volver, ni si van a poder volver. Hubo una época que muchos volvieron con los planes, ¿cómo se llamaban? Los planes... Ramón y Cajal. Pero muchos se han tenido que volver a ir. Yo conozco muchos casos de gente que volvió, de gente que se ha vuelto a ir y de amigos míos que es que su única salida, porque yo estuve un tiempo en la Facultad de Medicina haciendo la tesis y conozco mucha gente que está en investigación, muchísima gente que sabe que en España no tiene ningún tipo de futuro en investigación tal y como están las cosas. La frase de que investiguen otros, pues bien, ha calado mucho, parece que es el plan, pero yo desde luego creo que ese no es el camino para nada y creo que Podemos tampoco. Yo creo que la inversión en investigación será fundamental en el cambio. Y otra de las cosas, María, de por qué no se hace en política, porque no es una cosa a corto plazo, sino que es una cosa a medio y largo plazo. Claro, los resultados de la investigación el problema principal es ese. O sea, el problema principal es que los políticos tradicionales, yo todavía no soy política, por lo visto. Bueno, los políticos tradicionales tienen una mentalidad cortoplacista. Es dentro de 4 años. Yo dentro de 4 años quizás me vaya, quizás no. Así que lo que tengo que hacer es buscarme la vida, hablo de los políticos tradicionales, buscarme la vida lo mejor posible para dentro de 4 años poder meterme en Repsol, por ejemplo. El tema es que si tú de verdad quieres cambiar la sociedad, la mentalidad cortoplacista tenemos que acabar con ella. Y yo creo en de verdad en unas políticas a largo plazo. Claro, para eso hay que tener también una cierta estabilidad, pero es fundamental hacer tanto un modelo educativo que aguante, que dure en el tiempo, porque esto también, los cambios de modelo educativo cada 5 minutos, eso ni para los niños ni para los educadores nos favorece nada. Y luego una inversión pública en investigación, pero claro, por supuesto, para el largo plazo, es que una investigación lleva mínimo 10 años. No podemos pensar en el 3, pero eso lamentablemente es lo que pasa. Supongo que tú también lo conoces. Sí. Gracias. Resulta irónico que cuando estudiamos historia en el instituto había una cosa que no había que estudiarse y era, fuese el tema que fuese, la década que estudiásemos, siempre podías escribir en la pregunta no se invirtió en investigación y en desarrollo en el siglo XVIII, ni en el siglo XVII, era lo más sencillo. Y estamos en el siglo XXI y seguimos exactamente con la misma historia, a pesar de que tenemos cine de ciencia ficción y guerras de las galaxias, pero seguimos igual y parece que la gente no metemos caña con eso. Buenas. Primero, pues agradecerle aquí a los de Podemos de Tarazona como se lo han currado. Yo, Gregorio, no creo que esto sea porque sea la primera vez, ni nada, no creo en las casualidades. A mí siempre me hace gracia que cuando voy con mi perra y enseño los trucos que haces,
ellas siempre me dicen que qué casualidad, o qué buena la perra, que lista. Digo, claro, pues las horas que le eché yo para que hiciera las cosas, pues por eso me refiero a esto. Yo creo que no es casualidad de que aquí esté esto así. Yo creo que he visto bastante publicidad, han hecho trípticos, han hecho carteles, han dado un poquito la vara por internet. Creo que lo han hecho bastante bien. Has dicho también tener las cosas claras. Yo creo que eso es esencial si queréis que os vaya esto bien. Eso, yo cuando vi el otro día el acta que hicisteis, que dejabais bien claro que la gente tiene que comprometerse dependiendo el nivel que quisiera comprometerse. Porque lo que no puede ser es que te digan vamos a hacer unas cosas y luego te quedes tirado y te empiecen... Porque hay los malos rollos, los malos y los buenos rollos también se trabajan. Y cuando hay trabajo y las cosas claras, pues es más fácil que los buenos rollos estén. Los movimientos sociales, habéis hablado los tres de los movimientos sociales. Yo creo que lo tiene claro, yo lo tengo claro, y creo que la gente de aquí en Tarazona también lo tiene claro, porque creo que si hoy hay aquí tanta gente también es porque ha habido un proceso desde hace ya más de un año donde la gente de Tarazona Alternativa ha estado haciendo ciclos de cine, han estado haciendo por ahí cosas, nos han ayudado a la gente de Motilla y de otros pueblos, de Casas y Marro, que también están por aquí, a las marchas de la dignidad, junto también pues con Izquierda Unida y con gente pues, que también está ahora de Quién Podemos. Aquí en esto de las marchas de la dignidad, yo creo que se ha hablado, aquí los tres habéis hablado de los movimientos sociales, pero yo eché muy en falta a Podemos el día de las marchas de la dignidad. Yo creo que habría que la gente que estéis más intentar meterlo más en la conciencia de la gente que está tan electoralista, que creo que hay alguien que dice que son los salvavidas, los movimientos sociales, que son los salvavidas. Yo aquí también decir que me ha encantado lo de llegar al gobierno no es llegar al poder. Creo que eso lo aprendimos el 11 de septiembre de 1973 con Salvador Allende, y también lo estamos viendo ahora con Alexis Tsipras. Como yo soy de los que creen en que hay que salir a la calle y que eso no me lo van a quitar la cabeza nadie, pues yo le pediría a toda la gente que hay aquí, no solo de Podemos, también hay gente de Izquierda Unida, seguro que habrá del PSOE, y más que una pregunta, lo que voy a hacer es una invitación a todos los que estéis aquí a que nos acompañéis en la última marcha que vamos a hacer contra el cementerio nuclear en Cuenca. Y digo la última marcha porque lo tenemos más claro que el agua que no se va a poner. Así que os pedimos que nos echéis una mano y que si podéis nos acompañéis ese día. Sí, aprovechando lo que decía José, es importante que quede claro una cosa. Aquí cada uno se implica hasta donde él quiere. Y si quiere implicarse un día al año, se implica un día al año. Y si quiere pasarse 5 minutos con la reunión empezada, se pasa 5 minutos con la reunión empezada. No hay ningún problema. Sí que es importante que cuando uno da su palabra de voy a hacer esto, luego no falle. Pero hasta el momento de dar la palabra es libre de colaborar en lo que él quiera, y quien quiera colaborar desde su casa, moviendo las redes, haciendo lo que quiera. Es decir, aquí no hay que tener una militancia igual que el resto de compañeros, porque es que si no me van a mirar mal. Aquí no miramos mal a nadie. Y lo tenemos claro desde el minuto número 1. Si empezamos como yo hago esto, tú tienes que hacer lo mismo, y empezamos a tirar de la gente, haciéndole sentir obligada a hacer cosas, luego empiezan los malos rollos, la gente se quiere salir, y no buscamos nada de eso. O sea, cada uno participa lo que quiere, y si uno una noche a la 1 de la mañana está reventado porque ha tenido un montón de follón preparando una charla, haciendo una cosa y se siente mal, sabe que es su decisión, pero no tiene que buscar culpables en otros compañeros porque ese día ellos hayan decidido que no querían colaborar. Cada uno hace lo que quiere, hasta que da la palabra, luego la palabra hay que cumplirla, eso es básico. Buenas. A ver, habéis dicho que el programa está ya a punto de salir, que ya lo habéis estado trabajando y tal, pero sí que me gustaría que sacarais un poco, dierais unas pinceladas de
¿cómo se ha tratado la problemática propia del mundo rural, de los pueblos en ese programa? Porque ya que estamos en una comunidad que es eminentemente rural, sí, me gustaría que, o al menos es lo que espero de Podemos, de que tengan en cuenta los problemas propios de los pueblos, porque como estáis hablando de exclusión, estáis hablando del mundo rural, y efectivamente los pueblos muchas veces están más indefensos que sobre todo las medidas que se llevan a cabo y que se implantan muchas veces no se nos tienen en cuenta. Gracias. Efectivamente, Juan Carlos, todos y todas sabéis que Podemos es un movimiento que en su nacimiento es fundamentalmente urbano, y arraiga especialmente en las ciudades mayores y en los pueblos mayores. Y Castilla-La Mancha es en su mayor parte rural, es un amplísimo territorio, muy grande, muy disperso, y ese es un tema fundamental que tiene que ir en nuestro programa, porque si hay un fracaso estrepitoso de las políticas en los últimos años, son las políticas que debían haber mantenido la población en el medio rural. Sabéis que hay políticas agrarias, políticas de desarrollo rural, políticas que intentan incentivar servicios sociales, educación, sanidad, pero que desgraciadamente no han frenado el éxodo rural. Ese es el indicador que nos dice que algo está fallando y que algo nos está atajando, ¿verdad? Ahora mismo la concentración en las grandes ciudades es una inercia, es un proceso que no tiene futuro. El futuro pasa porque los pueblos se revitalicen, se relocalicen las actividades que siempre han estado ahí, cercanas, y eso el gran capital no lo entiende. ¿Por qué? Porque lo que quiere en definitiva el poder económico y financiero es grandes concentraciones urbanas, con gente que piense de manera muy homogénea, donde prime el individualismo, y desgraciadamente ese esquema de pensamiento que ha sido típico del mundo urbano se está demasiado extendiendo también hacia el mundo rural, ¿no? El mundo rural ya no es lo que era, sobre todo las personas mayores lo sabéis, pero desde luego yo soy de pueblo, yo vivo en pueblo y yo me gusta o entiendo que el futuro de esta región pasa por su mundo rural. En ello hay que poner todos los sentidos, porque ¿por qué no se nos queda la gente en los pueblos? Porque se nos cierran escuelas, porque los servicios sanitarios no son los más óptimos, porque los servicios sociales, que os voy a contar, que no sepáis vosotros, veo por ahí al amigo Floren, están siendo desmantelados. Y todo eso hace que personas mayores que tienen más achaques, que tienen más dificultades, lleguen incluso momentos que se planteen abandonarlos, ¿no? Ese sí que es un reto que hasta ahora no se ha abordado en Castilla-La Mancha. Sabéis que hay políticas que inyectan mucho dinero al mundo rural, pero que luego no tienen el efecto de sujetar a la población, y los que sois del campo lo sabéis perfectamente. Las políticas agrarias, ¿verdad? La política agraria común, que es mucho dinero que viene de Europa, desgraciadamente se concentra en grandes explotaciones agrarias pertenecientes a grandes fortunas, y luego nos encontramos con que el agricultor pequeño y mediano se las ve y se las desea para poder subsistir, ¿verdad? Esos temas también hay que tocarlos, y luego los que os mováis con transporte público lo sabéis perfectamente. Mucha gente que le gustaría vivir en sus pueblos y pudiera tener su trabajo en la ciudad, es imposible. Si no tienes tu coche privado, eso es imposible absolutamente. Casas Ibáñez está en una nacional, vosotros estáis cercanos a Albacete y aún pasan 4 autobuses para la Capi. Pero si vosotros vivierais en un pueblo como Riópar, como Balsa de Bes, tendréis un autobús tempranico, en invierno y en verano, Al señor mayor o señora mayor que tiene que ir al hospital, se tiene que levantar a las 5 de la mañana para coger el bus, que le dejan a Albacete a las 8, tendrá la consulta cuando la tenga y volverá a las 3 de la tarde si no son las 5. Todas esas cosas hacen que el mundo rural esté de capa caída y abandonado. Pueblos como Tarazona y Casas Ibáñez nos damos con un canto en los dientes, aún hay vida, aún hay movimiento, pero hay otros muchos que languidecen y se mueren. Y eso necesita recursos, necesita muchísimos recursos y políticas de las administraciones que lo tengan claro. Y el futuro, yo lo tengo claro, pasa por los pueblos. El sistema de las ciudades es un sistema altamente contaminador, con grandes requerimientos energéticos, con, en definitiva, estilos de vida que no favorecen el desarrollo personal,
Yo creo que ha llegado donde iba. Son percepciones personales, cada uno tendrá la suya, ¿verdad? Y los que estáis aquí sois del pueblo y no tengo que convencer que en un pueblo se vive mejor que en una ciudad, ¿no? Pero requiere también que los gobiernos presten atención. Presten atención. El cierre de escuelas rurales es un pecado, es un delito, porque se atenta contra aquellas familias que desean vivir en los pueblos. Y así muchas cosas, ¿no? El tema también de los servicios sociales. Yo que he sido muchos años presidente de un consorcio de la tercera edad que gestionaba una residencia de personas mayores en un pueblo, yo siempre lo he visto claro, esos son servicios que pueden estar en los pueblos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque generan empleo, porque permiten que muchas mujeres fundamentalmente puedan tener su empleo en los pueblos. Sabéis que uno de los problemas del mundo rural es que las mujeres, nada más que pueden, se van, porque no hay posibilidades, porque no hay futuro y crecen las tasas de masculinización, ¿no? Entonces todas esas cosas habría que mirarlas con cariño. Los servicios sociales tienen mucho que decir para, bien dotados económicamente, que haya más actividad en nuestros pueblos. Que la ley de dependencia, que como bien sabíais pretendía que las personas mayores y discapacitadas tuvieran un apoyo, se aplique realmente con recursos suficientes y haga que las personas puedan aguantar en su casica mientras puedan. Es un cúmulo de cosas que hay que tratar y hay que defender, y en nuestro programa, desde luego, las vamos a intentar llevar. Ya que has mencionado el tema de la vejez y de la vejez y de los viejos, yo como ya estoy al borde de lo mismo, me gustaría hacerte una pregunta y es, vamos a ver, en las residencias de ancianos están en manos, la mayoría, en manos de personas particulares, o sea, no son públicas. Y la gerencia de estas residencias está en manos privadas. Entonces resulta que aquí, por ejemplo, en Tarazona están cobrando por un matrimonio 1.200 euros, cuando el jubilado, la mayoría de los jubilados, no llegan a cobrar los 700, la mayoría. Hay muchos, se les muere su esposa o se muere el marido y se quedan con sus 400 eurillos para no poder ni ir a la residencia siquiera. Entonces, como están en manos privadas, resulta que también hay una gestión que están haciendo, que el inserso paga un tal y luego el otro tal lo paga el pobre. Pero da la casualidad de que el que es pobre comparte habitación con otro, porque no puede pagar los 600 euros que le corresponden. Y aquí hay un despilfarro que el pobre, el trabajador, que llega anciano y no tiene recursos, hasta en las residencias tiene que compartir habitación y ser peor atendido que otros que tienen dinero. Solo eso quería a ver si hay alguna respuesta sobre este tema. Yo, con toda la confianza, le paso la palabra, y digo con toda la confianza, a vuestro paisano Flores. Como sabéis, él es de la Marea Naranja, él es de todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras que se dedican y están día a día en los pueblos sufriendo todo lo que tú acabas de comentar. Y seguro que él nos lo va a explicar mucho mejor que nosotros. Perdona el atraco, Flores. Bueno, pues me sabe mal quedarte con el micrófono, pero sí, pero bueno, el tema, bueno, agradecerte que saques los servicios sociales, eso primero. El tema de las residencias, que es el que tú hacías referencia, sí que cada vez hay menos residencias públicas y lo que se habla del modelo concertado o el modelo puramente privado. Pero es que ya las mismas residencias públicas, como podemos tener en la del
caso de la Cuba, en Albacete, sí que hay ciertos servicios que se privatizan. Y bueno, yo lo decía bastante bien, cuando se privatiza, una empresa que se queda en una residencia no se la queda por altruismo, se la queda por obtener un beneficio. ¿Y qué pasa? Que eso la gente se resiente porque si la ley te permite tener una horquilla de entre 3 y 5 auxiliares de geriatría, pues por supuesto la residencia privada va a tener 3 para ahorrarse ese dinero y obtener ese beneficio. Y bueno, la gente ya de por sí que tiene bastante difícil acceder a una residencia porque ahora todo va por la dependencia. La dependencia está totalmente desmantelada y sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, aunque bueno, acaba de haber una sentencia que tira abajo parte de los recortes. Pero bueno, si no tienes un grado de dependencia asignado, que eso se hace eterno, cuando lo tienes, si tienes la suerte de tenerlo, vas a una residencia y realmente no puedes elegir si tú vas a una pública, a una privada, a una concertada. Y la gente mismo se da cuenta, la gente quiere ir a las públicas. ¿Por qué? Pues porque tiene mejores servicios. Aquí mismo en la comarca, pues, bueno, no, hablo en la comarca como si estuviéramos en La Manchuela. En La Manchuela, por ejemplo, la gente pues, quiere ir más a madrigueras porque es una residencia pública o Casas Ibáñez, que sí que no es público, sí, bueno, es un consorcio que tú presidías, porque tiene mejores servicios, precisamente, será eso. Es el beneficio frente a lo que es el servicio público, ahí se nota un montón. Buenas tardes. Hay un tema que no toca a nadie. El único que lo he oído hablar de ese tema, a Garzón, y es el tema del transporte. Sin transporte no comemos, así de claro. Y nadie, ninguna fuerza que se vaya a presentar o que se deje de presentar, ni Podemos, el PP por supuesto, el PSOE por supuesto. Si desaparecen yo me iba a alegrar mucho, mucho, el Partido Socialista y el Partido Popular. Mi ilusión es que desaparecieran del mapa, pero ya. Nada, decirme burro y decirme lo que queráis. Pero el transporte, a nivel europeo, están haciendo en España lo que les salen las pelotas, hablando mal y pronto. Perdonad la gramática parda, pero no pude estudiar. No, estoy tranquilo y no me pongo nervioso. Entonces, quisiera saber si hay algo, porque está muy bien que se hable de economía, porque estáis basando todas las campañas en la economía, en economía. Estamos de acuerdo, pero hay más cosas que la economía. La mayoría de la gente que va a las listas, vosotros tres, bueno, Gregorio no porque es distinto, pero los otros dos chavales son estudiantes de medicina, para allá, para acá, tal. Y yo tengo la sensación de que la gente llana casi que la están tratando como si fuésemos tontos, pero hasta cierto punto. Entonces, volviendo al tema del transporte, que ya me iba yo porque es que me pongo negro, no una de esas. Si tenéis vosotros, o vais a llevar en vuestro programa algo donde se explique qué se va a hacer con el transporte, qué se va a hacer con las grandes empresas que están haciendo verdaderas atrocidades, porque son verdaderas atrocidades lo que están haciendo. ¿Qué se van a hacer con esas empresas? Yo soy autónomo, por suerte o por desgracia, soy autónomo, lo mejor que he hecho en mi vida, pero hay empresas que tienen 80, 100, 200, 500 camiones y tienen a las criaturas un santo el mes tirado para 1.200, 1.400 euros y de ahí comes. Nóminas de 700 euros, lo demás bajo cuerda, contratos ilegales, y eso a los que vamos legales nos está afectando y mucho, muchísimo, no lo podéis imaginar. Y luego al final del trimestre es triste que yo como autónomo pague más que un tío que tiene 80 o 90 camiones.
Y si no, mis números están ahí y se pueden ver. Y los números de las empresas grandes. Entonces, como yo vivo de eso, me afecta eso. Igual que me afecta la educación de mis hijos y la salud de mis hijos y todo eso. Pero, si me queréis entender, me entendéis, y si no, no me entendéis. El transporte es un problema muy grande. Y no hay ni nadie, el único que he oído hablar de transporte ha sido Alberto Garzón. El único. Si tenéis alguna respuesta, bien, y si no, yo lo dejo caer. Ya lo llevo. Pues ya está. Dos detalles. Uno primero, con todo mi respeto, faltaba más. Has dicho que la gente joven entra a política y ¿qué? No, ¿y qué? No. Y mucho. Bueno, has dejado caer así un pelín como que le faltaba experiencia. Yo tengo claro una cosa, yo tengo ya mucha experiencia, pero cada día lo tengo más claro. Para participar en los asuntos públicos, en los que tú acabas de comentar, cualquiera de los que estamos en esta sala somos capaces de entender lo que tú nos planteas, de saber si es justa o no tu reivindicación y de decidir. Eso lo tengo bien claro. Lo que decía María al principio es verdad, nos tenemos que oponer a eso. Es que estas cosas de la política es para expertos. Es que estas cosas de la política son para gente que sabe mucho. No, las cosas de la política, las cosas de todos, podemos participar sin ningún tipo de inferioridad, al contrario. Y si no participamos, alguien se va a frotar las manos con ello. Yo eso lo tengo bien claro, cada día lo tengo más claro, pero en todos los asuntos, hasta los impuestos que pagamos las personas. Todos y todas entendéis que el sistema impositivo actual es una sinvergonzonería, porque os crujen por IVA por todas partes y las grandes fortunas no pagan un duro porque tienen exenciones. Vale, a lo que voy. El tema del transporte que tú hablas, yo tengo amigos y amigas, conocerás a los Carrión de Casas Ibáñez, ¿a que sí? Pues Julio lleva ya 12 años diciéndome lo que tú me estás diciendo. 12 años. Y a lo mejor si tiramos un poco nos vamos a 20, seguro. Es un ejemplo típico de precarización, de un sector que en la medida que se está liberalizando cada vez más, ¿qué ocurre? Que el pre grande se come al chico. Eso ocurre siempre que no hay protección, en este caso, ni para consumidores ni para pequeñas empresas. Y lo que tú has dicho no te vamos a discutir, si es que es la realidad de ese sector y de otros muchos. ¿Cuántos chavales y chavalas están por ahí en empleos precarios con muy malas condiciones laborales y cobrando muy poco? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Los estados, que no se preocupan por establecer unas normas, unas reglas que puedan hacer que tú te ganes la vida de una manera digna. Y eso hay que luchar, compañero Garzón lo dirá, efectivamente, contra un sistema capitalista que es inhumano. Es inhumano porque hace que la gente tenga que trabajar horas y horas y horas para un sueldo mísero y no tener la más mínima calidad de vida. Por eso decía que esos son de esos detalles que pasan por Europa. Tú sabes bien que la mayor parte de la normativa del sector del transporte por carretera viene de Europa. Las liberalizaciones, los sistemas fiscales que afectan al sector. Y yo siempre he tenido clara una cosa, y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Recuerdas, hará 4, 5, 6 años, recuerdas cuando el sector del transporte montó una huelga y en 4 días todos los supermercados quedaron desabastecidos? 4 días. ¿Qué quiero decir con esto? Sois un sector muy puteado, pero también la gente sabe que uniéndose y movilizándose, y tú dirás, no has dicho nada, se pueden conseguir cosas. Lo que tú planteas, insisto, es el ejemplo claro de la liberalización de los mercados. Y si no nos oponemos a esas prácticas, al final lo que decía María, ¿cuál es nuestro modelo? ¿El modelo chino? Vale, trabajar como un chino, ¿no? Valga la expresión. No, pues es lo que estamos haciendo. Ojo, pero un detalle. El que fue ministro de Economía francés con el gobierno socialista, que duró 3 meses en el cargo, a lo mejor es que no lo tenían que haber nombrado, tiene un libro de hace 3 o 4 años. Y en el libro dice lo siguiente: ¿qué es la globalización? Todos y todas sabéis lo que es la globalización, que ya vivimos en un mundo donde todo está interconectado, donde lo que ocurre allí te afecta aquí. Dice, la globalización es
que la gran empresa siempre va a encontrar a alguien más pobre que tú para sacarle los higadillos. No lo dice con esas palabras, pero os los puedo decir si lo queréis testar. Esa es la globalización. Mientras no seamos capaces de poner normas y reglas y leyes que protejan a las personas, mientras liberalicemos, vamos a ser carne de cañón. Al hilo de lo que está hablando de la globalización, ¿prevén algún tipo de protección del mercado, sobre todo de los productos que vienen de China? Aunque sabemos que como son los que tienen la deuda, incluso por eso suprimieron la ley que suprimieron y dejaron libres a todos los narcos y traficantes. Mónica está muy puesta en el tema, pero muy puesta, muy puesta. Mira, vivimos en la Unión Europea, tenemos el Tratado de Lisboa, que establece el libre movimiento de personas, de mercancías, perdón, de personas dentro de la Unión. Hablo de los productos que vienen de China. Sí, y de mercancías y de capitales. ¿Qué ocurre? Que como la Organización Mundial de Comercio establece que no se pueden establecer barreras arancelarias, los productos vienen de China y pasan aquí como Pedro por su casa. Y como habría posibilidad de poner barreras por motivos ambientales y por motivos sociales y no se ponen, hay una competencia absolutamente desleal. Todos y todas decimos, China es un país muy competitivo, muy bien. Allí no hay seguridad social, allí no hay derecho a una sanidad, no hay condiciones laborales de ningún tipo. Pero ese es se el está futuro que beneficiando queremos. las multinacionales que fabrican allí a 2 duros y venden aquí a 20. Pues esa es la Organización Mundial del Comercio. Claro. Ese es el sistema que promueve nuestra Unión Europea y como veis hay tajo. Lo decía antes el amigo José de Tsipras en Grecia, ha empezado a intentar cambiar las cosas. Y no lo va a tener nada fácil, ¿eh? Por eso sería bueno que hubiese un cambio en noviembre en España y el gobierno nuevo que saliera se pusiera al lado de países como Grecia y se plantaran. Porque esto es como todo en la vida. Mientras te van dando collejas y tú vas agachando el pescuezo, entras por el aro. Es que el gobierno español a Europa tiene que ir a defender los intereses españoles, no a decir amén a todo lo que viene de allí. Ha quedado claro, ¿no? Como habla del transporte y como no haya hecho antes ninguna pregunta, pues te voy a hacer yo alguna. Esta mañana he felicitado a un amigo que cumplía 2 años y luego hablando con él me ha dicho que lleva desde el día 9 en el paro. Está en una empresa de autobuses de ahí de Motilla del Palancar que tiene a sus trabajadores con contratos de 2 horas y los tiene toda la semana haciendo viajes por toda España, por todas partes, con contratos de 2 horas que serán unos 300 euros al mes y todo lo demás en fraude, o sea, en dinero negro. Nosotros intentamos llevar en Motilla un boceto de programa y uno de los puntos que llevábamos era el de meterle mano a estas empresas pues de una forma muy fácil y que no cuesta dinero, que es no contratándolas desde las administraciones. O sea, sin hacer mucho esfuerzo, a través de los ayuntamientos y a través de pues en este caso que os presentéis para Castilla-La Mancha, pues no sé si se podría hacer algún tipo de registro de todas estas empresas, porque son empresas que, por ejemplo, la de autobuses de mi pueblo, de la que estoy hablando, está trabajando para llevar a los críos al colegio, está trabajando para llevar a los críos al fútbol, está trabajando directamente con el ayuntamiento. ¿Cómo un ayuntamiento puede permitir, o sea, cómo un ayuntamiento puede permitir que se esté teniendo a gente con contratos de 2 horas, con unas condiciones y además que le debe a esta persona en concreto le debe 3.000 euros? Yo no sé si desde las instituciones se podría tocar este tema por alguna parte. Bueno, cuando hemos presentado la candidatura hemos firmado un código ético
en el que se dice que en el momento que nosotros estemos en las instituciones no se va a contratar o va a impedir que ninguno de los miembros de Podemos que estén en las instituciones contrate con ninguna empresa que tenga cualquier tipo de cosa pendiente con la justicia. En este caso está clarísimo. Lo que no sé, claro, si hay alguna denuncia tipo laboral de cara a esa empresa, que eso es lo primero que habría que hacer ahí. Una denuncia... Claro. Del propio trabajador o de alguien externo al laboral. Pero claro, en ese momento sí, yo tengo claro, si nosotros pudiéramos gobernar, contratar con el tipo de empresa, vamos, clarísimamente no. Es que es el único camino que tenemos para hacer frente a eso. Si no vamos por ahí, si nosotros no defendemos los derechos de los trabajadores. Una cuestión, en Plaza Podemos se está hablando algo sobre el transporte. Vosotros que estáis un poco más puestos, no hay nada que se esté hablando ahora mismo a nivel concreto del transporte, que es lo que preguntaba el compañero. En Plaza Podemos se habla de todo. De todo y a veces un poco de nada. De todo, efectivamente. Lo que pasa es que habrá hilos abiertos con más o menos antigüedad y se siguen ahí, pero el compañero, todo esto que ha planteado aquí, sabéis que participar en Podemos es muy sencillo, simplemente daros de alta y recibís unas claves para poder exponer públicamente las demandas, y luego hay hilos, hay conversaciones y gestiones y debates que tienen más interés para la gente y otros menos, pero seguro que de este tema que plantea el compañero, seguro que hay cosas que ya han participado, porque ahí se habla de todo. Lo que ha ocurrido en el sector del transporte en los últimos 25 años es que realmente es vergonzoso. Es que los gobiernos les reventaban las huelgas, les montaban sindicatos amarillos a posta para, en cuanto la huelga llevaba 3 o 4 días, que ya empezaba a notarse, fuera. Y es lamentable que un sector estratégico, porque hablamos mucho de las hidroeléctricas o del agua, pero lo que es el sector del transporte básico te para un país en 5 días. Un gobierno que tenga que aguantar una huelga seria del sector del transporte, y claro, lo estamos dejando en compañías cada vez más grandes, que cada vez tienen más poder sobre ese sector estratégico y que en un momento dado que pueden ejercer unas presiones sobre los gobiernos. Y luego otra cosa lamentable, no es ya que haya empresas grandes, es que se les está aguantando, que paguen nóminas por debajo de lo que cobran, porque pagan parte de salario en blanco, parte en negro, están haciéndoles hacer horas que van por encima de lo que está permitido, y eso ya no es cuestión de presentar un programa, es cuestión quizá de simplemente perseguirlo. Porque a un autónomo sí que lo llevan más derecho que la vara. Y si no, prepárate, como te pillen algo de la renta del año pasado, vas a pagar bien lo poco que hayas ganado en esos 2 años. Entonces... Hola, yo me llamo Diego, soy de Albacete, participo en el Círculo de Albacete desde su inicio y nada, comentarte al compañero de transporte y a lo que saca del tema de Plaza Podemos. Plaza Podemos no solo sirve para debatir, ahí se hacen propuestas, la gente que está registrada la vota y si llegan a un porcentaje del total de inscritos en España de Podemos, eso tira para adelante. O sea que si quieres, te invito a que te metas allí, redactes la problemática que has comentado, que la plantees allí, que propongas alguna cosa que se te ocurra y a partir de ahí eso empieza a moverse y puede llegar al programa electoral nacional perfectamente. No, si yo lo que digo, que la única persona que he escuchado yo hablar del problema real del transporte ha sido Alberto Garzón. A mí no, yo no me estoy metiendo en Plaza Podemos, yo simplemente pregunto que si lleváis algo en vuestro programa o tenéis algo. Sí, yo te puedo... Un segundo. Y te doy toda la razón, pero Alberto Garzón, y ahora lo has dicho tú. Y entonces, ahora que lo has dicho tú, participa y con todos saldrá para adelante. En el acta que hicimos de la primera asamblea, uno de los puntos proponíamos que a nivel del círculo de la zona presentar algún tipo de propuesta a nivel de Plaza Podemos, pero no teníamos clara cuál. Se dejó abierto, pues, que si hablar de industrialización en zonas rurales, de algo... Y no me parece una mala alternativa que en la próxima asamblea lo debatiesen, porque no ya tú solo, sino como círculo de Tarazona podríamos plantear algo así, estudiar un poco cómo está la situación y, bueno, pues ese punto que aprobamos en esa primera asamblea, pues concretarlo en la próxima y presentar algún tipo de propuesta. Eso funciona,
hay una serie de plazos de tiempo y tiene que tener una serie de apoyos. Si en una semana has superado X apoyos, pasas a la siguiente ronda, si en un mes has superado tantos, hasta que llegues al final de apoyos. Y si eso es así, pues finalmente va en el programa. Es algo así, ¿no? Sí, pero hay otra vía más sencilla. El programa electoral se está realizando de forma colaborativa. Eso quiere decir que hay unas vías abiertas de propuestas. Ahora creo que ya no, porque estamos en los plazos y ya se acaba el proceso de recoger las propuestas. Creo que ha sido esta semana. Entonces ahí todo el mundo podía entrar y escribir sobre el tema del transporte también. Yo no conozco el concreto porque estamos en la fase de recoger y bueno, mi área era la de sanidad y de transporte, aunque te aseguro que el problema no me es ajeno porque vamos, en mi pueblo la mitad son agricultores y la otra mitad camioneros. Hay 3 empresas bastante grandes allí y bueno, pues estas cosas las conocemos. Entonces la línea de transporte dentro del programa está, se ha acabado el proceso de recoger las propuestas en esta línea como en cualquiera podía entrar y poner ahí lo que quisiera. Y nosotros, bueno, había una persona del consejo que se encargaba de todas las semanas recopilarlas y ponerlas en un documento. Como te digo, ese proceso acaba esta semana y ahora estamos pues pegando todo eso a ver si tenemos el documento final que consultaremos a la gente inscrita si está de acuerdo con el programa o no. Es decir, aparte de las propuestas de la gente, pues también se ha consultado con expertos en los sectores, vamos, con asociaciones, movimientos y demás. Y ahora lo que estamos es en cerrar el documento y a lo que pasaremos será a consultar a la gente, a los inscritos de Podemos que participan, si les parecen bien las propuestas. Esto de ahora mismo quizás es un ejemplo de cómo funcionan los círculos. Es decir, el problema del transporte seguro que está ocurriendo en todos los pueblos de alrededor, pero aquí estamos formando una asamblea, tú has propuesto un problema, hay un círculo, vamos a formarnos sobre el tema y vamos a ver si podemos hacer algo. Seguramente tengan el mismo problema en Quintanar, en Casasimarro, en Iniesta, pero si en los círculos de allí no va nadie del sector del transporte a la asamblea a plantearlo, pues es difícil sacar algo. Por lo que es importante que todo el mundo venga a las asambleas y que aporte sus puntos de vista. Es un ejemplo de cómo funciona esto. Hola, buenas tardes. Soy Andrés Fernández de Casasimarro. Bueno, yo soy un poco representante del círculo de Casasimarro y allí hemos venido un poquito a apoyaros también, a arroparos y también deciros, como estabas comentando, de que no nos tenemos que quedar tampoco encerrados en nuestro pueblo, que tenemos que abrirnos, salir a otros pueblos y los problemas, como estamos viendo, son pues, casi los mismos. Y entonces, un poco invitaros a que nos aviséis cuando tengáis asambleas y todo eso, igual que nosotros lo haremos con vosotros, pues para exponer los problemas que tenemos y tratarlos y poder buscar una solución entre todos. Muchas gracias. A las 7:30 termino, ¿vale? Muy brevemente, David, una cosilla quiero comentarte. Bueno, va a haber un encuentro de círculos de toda la provincia de Albacete, en Albacete el día 25 de abril por la tarde. ¿Para qué hacemos esos encuentros? Para que toda la gente que está inscrita en Podemos y participa en los círculos se conozca, establezcamos conexiones en comarcas, en pueblos, y en todo el proceso que viene ahora de elecciones, pues ya sabéis, se van a necesitar apoderados, se van a necesitar gente que colabore en la campaña, y bueno, pues de eso se trata, de que, como bien decía Andrés, que sepáis que aquí estáis en Tarazona, pero que si os vais ahí al lado a Villalgordo hay otra cuadrilla, en La Roda hay más, en Almansa, en Ellín, en muchos pueblos de la provincia. ¿Qué hora es? Es por la tarde, ya os llegará la información en su momento. Bueno, pues el fin de semana que viene, quien no tenga boda, ya lo tiene ocupado. El sábado y el domingo aquí, ¿vale?